Ok. Bueno, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 9 y estamos en capítulo 19. Bueno, estamos en versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. Y así dice la palabra de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Tirar el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vamos a orar. Padre, estamos estudiando un pasaje bien profundo y difícil y pedimos que tú nos ayudes a entenderlo y creer lo que tú estás diciendo para que confiamos más en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en el último mensaje vimos el versículo donde Pablo pregunta, ¿es Dios injusto? Y cuando vimos que a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, es natural que preguntamos cómo puede ser esto justo. Pero vimos que no debemos considerar la posibilidad que Dios sea injusto. El defecto tiene que ser en nuestro entender y no en Dios. Debemos recordar que Dios es soberano y Él puede hacer como Él gusta, pero siendo bueno nunca quiere hacer lo que es injusto. Y vimos que más que todo el asunto aquí es misericordia, no justicia. Dios es libre manifestar su misericordia a quien gusta y también no manifestar su misericordia a quienes no quieren. Entonces, si perdona a uno y no a otro, no podemos decir que es injusto. Ahora, oyendo esto, y que Dios ha escogido a unos y no a otros, la próxima objeción que los hombres tienen es, bueno, si depende de Dios y no de nosotros, pues ¿quién resiste a su voluntad? Tengo que pecar porque Dios me está esforzando a hacerlo. Así es la idea de la pregunta. Y quiero observar antes de todo que esta pregunta solamente sale cuando entendemos que el asunto es que Dios escoge y no el hombre. Y si esta pregunta sale, sabemos que estamos siguiendo lo que el apóstol está enseñando. Antes de comenzar con esto, quiero enfatizar algo, y es que no estamos hablando cómo se salva el hombre, estamos hablando por qué cree uno y no otro. ¿Cómo se salva el hombre? Es sencillo y claro, es por creer en Jesucristo. No hay otra manera. Los que son salvos son los que creen en Jesucristo. Y no deben pensar que estoy enseñando otra cosa. La pregunta es, ¿por qué creen algunos y no otros? Y la respuesta de la Escritura es Dios y no el hombre.
Es el poder de Dios que capacita a algunos a creer y Dios da eso a algunos y no a otros. Y estaba pensando, quizás algunos en este punto entonces van a decir, pues, ¿por qué es importante hablar de estas cosas como son difíciles? Y quiero sugerir 3 razones. Primero, para nuestra paz de mente, nuestra tranquilidad. Nosotros vivimos en un mundo caído y parece que hay mucho malo pasando. El apóstol está enseñándonos que Dios gobierna este mundo. Lo que pasa en este mundo no es por chance, no es por accidente. Dios está gobernando y obrando en todas las cosas. Ahora, si dudamos esto, si dudamos el poder de Dios, si dudamos la bondad de Dios, si dudamos que Dios nos está cuidando, entonces cuando vemos esas cosas malas pasando, vamos a desanimarnos y vamos a ser llenos de ansiedad y de quejas y vamos a murmurar. Pero si estamos convencidos, como debemos ser por la Biblia, que en cada asunto Dios está obrando para el bien de su pueblo, entonces vamos a tener tranquilidad y paz a pesar de cosas difíciles. Estaba meditando en los de Israel en el desierto. Cuando confiaban en Dios, todo fue bien, pero ¿qué pasa? Dudaban la bondad de Dios. Dios, ¿por qué no nos da agua? ¿Por qué no nos da comida? ¿O por qué nos da la misma comida? Cuando dudaban, quejaban y sufrieron. O piensen en Pedro caminando sobre el agua. Cuando guardaba los ojos en Jesucristo y confiaba, caminaba sobre el agua. Pero cuando miraba las ondas y el viento, comenzó a bajarse. Y así en la vida, si estamos convencidos del poder de Dios y que Dios está con nosotros, podemos caminar sobre las aguas y el viento y toda la tempestad. Pero si dudamos, nos bajamos. Entonces, para nuestra tranquilidad debemos ser convencidos de la bondad de Dios y de su poder. Segundo, para el evangelismo. ¿Qué nos da esperanza? Que algunos van a creer en Jesucristo. No es por mi elocuencia, no es por mi sabiduría en hablarles de Dios. Yo no puedo convencer a nadie, es cierto. Y ciertamente no es por la sagacidad de ellos en saber esto es importante, necesito creer. El hombre perdido no hace caso de las cosas de Dios. Nuestra confianza no es en los hombres, es en Dios, quien no va a permitir que su palabra regrese vacía a Él. Dios únicamente puede hacer que nuestro testimonio sea eficaz en llamar a algunos de las tinieblas a la luz. Si yo tenía que confiar en mí mismo, yo ya me desanimo y me voy al campo para trabajar porque no vale la pena predicar. Pero el poder no es en mí un vaso de barro, es Dios. Y como déjenme leerles Hechos 18:10. Pablo estaba orando, estaba en Corinto y mucha oposición y posiblemente temía. Entonces el Señor le dijo en versículo 9, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quién era en la ciudad cristiano ya? Casi nadie.
Pero el Señor estaba diciendo a Pablo que ya había escogido a muchos y que iba a salvarlos por medio del ministerio de Cristo, y por eso Pablo se animaba a predicar a Cristo. Tercera razón que debemos entender, que no depende de nosotros sino de Dios. Para nuestra humildad. Si yo pienso que es por mi bondad que alguien se entrega a Cristo, estoy gloriando en mí, y eso no es bueno. Si yo pienso, habiendo creído en Cristo, que es por mi sagacidad o mi bondad o algo así, también es orgullo, y estoy quitando de Dios la honra y la gloria que pertenece a Él. Y si estamos gloriando en nosotros mismos, entonces no somos buenos testigos y no somos gozosos en el reino. Entonces, por nuestra tranquilidad, por nuestro evangelismo y por nuestra unidad, debemos ser convencidos de lo que el apóstol está enseñando en respecto a la elección, el propósito de Dios en la elección es ¿verdad? Que Dios está dirigiendo y gobernando todo. Ahora vamos a regresar al texto y las preguntas. Si Dios está gobernando sobre todos, si Dios decide quién se salva, ¿cómo puede, dice el interrogador, cómo puede inculpar a los que pecan haciendo su voluntad? O, para ponerlo en los términos que se encuentran hoy día más, si Dios es soberano, si Dios está dirigiendo todo, ¿cómo puede ser el hombre responsable por lo que hace? Y la idea es que la predestinación, la determinación de Dios y la voluntad libre del hombre son incompatibles. Así dicen los hombres porque son bien filósofos y siempre están preguntando así. No voy a hablar de la voluntad libre mucho, entonces nomás voy a decirles que esas cosas no son incompatibles porque Dios es más grande que los hombres. Pero la respuesta de Pablo a estas preguntas, tres cosas dice. Primero, no seas respondón a Dios. Segundo, si estás preguntando esto, no pretendes que estás siguiendo la voluntad de Dios. Y tercero, no desprecie la paciencia de Dios. Primero, no seas respondón a Dios. Versículo 19. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es bueno que antes de todo nos recordamos que nosotros somos hombres creados por Dios. Y Dios es Dios. Como creador, Él tiene el derecho a hacer lo que gusta con su creación. ¿Quiénes somos nosotros para que alterquemos con Dios y ocupamos a Dios por lo que nosotros hacemos? ¿Quiénes somos nosotros para ocupar a Dios por nuestros pecados? Él es Dios. Dios va a hacer lo que gusta. Si no me creen, lean el libro de Isaías, porque ahí Isaías enfatiza esto mucho. Que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y no podemos entenderlo. Él hace lo que gusta, pero también la Biblia dice que Dios es bueno, y por eso sabemos que lo que hace es bueno siempre. Es interesante comparecer las preguntas de versículo 14 y versículo 19. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios?
O sea, esta parece ser una pregunta para tratar de entender el propósito de Dios en la elección. En versículo 19 es obvio que la persona que dice esto resiente la idea de la elección y está rechazándolo y por eso necesita ser regañado. Debemos recordar, antes que todo, no es nuestro lugar juzgar a Dios ni a su palabra. Es nuestro lugar someternos a Dios y a su palabra y es aprender lo que dice. Y yo voy a decirles, vamos a ser mucho más felices y contentos cuando sometamos a la palabra que cuando resistimos a la palabra. Algunos hoy día, a ellos no les gusta lo que dice este capítulo, no les dice, pues, dicen, esto solamente es la opinión de Pablo, la opinión de Pablo. Bueno, la respuesta no puede decirlo así. Es la palabra de Dios. En 2 Pedro, que probablemente es una referencia aquí, Pedro dice que lo que Pablo escribe es escritura, es inspirada. Cuando Pablo está diciendo estas cosas, está manifestando que lo que él está enseñando es enseñado en todo el Antiguo Testamento. Y voy a decirles que lo que él dice aquí es enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, José dice a sus hermanos, ustedes me intentaron lo malo que hicieron para mal, pero Dios lo intentaba para ti. Apocalipsis habla del libro de la vida que pertenece al Cordero. ¿Cuándo fue escrito este libro? Antes de la fundación del mundo. Entonces, no es opinión de Pablo. La misma cosa se enseña por Pedro, por Juan, por Jesucristo mismo. Si estudias bien y lees, y no tenemos tiempo para las referencias, pero ahí todo. Dios está, Dios, nosotros somos hombres, Dios dirige, y Dios da fe o no da fe conforme a su gusto. Nosotros necesitamos venirnos a la Biblia con corazones humildes y debemos pedir a Dios para luz y fe, y cuando las cosas nos parecen duros y difíciles debemos pedirlo que nos ayuden a entender, pero nunca debemos responder a Él y acusarlo de ser injusto o malo o cosas así. Y voy a decirles, muchos son ofendidos por Romanos 9 porque nos humillan. Ellos no quieren oír que Dios está encargado dirigiendo. Hay un poema en inglés que se llama Invictus, y el fin del poema del hombre dice, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. El orgullo del hombre es infinito. Pero hay que entender que es Dios que gobierna, no nosotros. Y Eclesiastes dice, la carrera no es el que es más precio, pero el tiempo y ocasión pasan a todos. ¿Y quién gobierna el tiempo y ocasión? Pues Dios. Entonces, no seamos respondones. Dios es Dios, no debemos desafiarlo ni preguntarlo por qué hace como hace. Debemos acercarnos a él con humildad, y si no entendemos, decirlo, no entiendo, ayúdame, pero no rebelarnos contra su palabra. Segundo, no debemos pretender que somos siguiendo la voluntad de Dios cuando hacemos la maldad. Esto me capta cuando lees versículo 19. ¿Quién ha resistido a su voluntad?
Pero antes se manifiesta que es malo, porque ¿por qué pues inculpa? Entonces el hombre que hace esta pregunta ya está confesando que hace mal, porque Dios no inculpa a hombres inocentes. Pero quiere inculpar a Dios y no a sí mismo por su pecado. Dios no es tentado, Santiago nos dice, ni tampoco tienta a los hombres. No es su voluntad que los hombres pequen. Los hombres pecan cuando están resistiendo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y están insistiendo en hacer su propia voluntad. Y voy a asegurarles, la Biblia es clara. Nadie tiene que pecar, en el sentido que son esforzados a pecar contra su voluntad. No somos marionetas. Cuando pecamos, somos plenamente responsables porque hemos hecho la decisión de pecar a pesar de la voluntad de Dios y no por causa de la voluntad de Dios. Y para mí hay una ironía grande aquí. Mucha gente dice, pues lo que el hombre hace es por su genética, su DNA. Otros dicen, es por su nacimiento, fue nacido en pobreza o fue nacido en riqueza, por eso hace lo que hace. O sea, todos dicen que lo que hacemos en la vida es por las circunstancias y cosas así. Y no quejan. Pero cuando dices que es Dios que decide, entonces sí son enojados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hace así? O sea, la razón que no se enoja cuando dice es por tu pobreza es que entonces puedo ocupar mi pobreza. Pero todos saben en su corazón de corazones que no podemos culpar a Dios. Dios no hace al hombre pecar. No hay contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es tan sabio y tan poderoso que Él puede cumplir sus propósitos sin hacerlos como marionetas. Y hay que entender eso. Dios no es autor de nuestro pecado ni nos hace pecar. Entonces, cuando el hombre peca, no está resistiendo, no está obedeciendo a la voluntad de Dios, sino está resistiendo. Y estaba meditando en el versículo 20 y dice, ¿por qué me has hecho así? ¿Saben que hay mucha gente hoy día que están haciendo estas preguntas de Dios? Están diciendo a Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho hombre cuando yo quiero ser mujer? ¿Por qué me has hecho mujer cuando yo quiero ser hombre? ¿Por qué me has hecho adicto a las drogas? Porque no puedo abandonarlos. Y culpan a Dios por sus pecados. No podemos inculpar a Dios por lo que nosotros escogimos. Si nuestros caminos nos llegan a la adicción, debemos confesar nuestro pecado a Dios y pedirlo que nos libra. Porque Él tiene el poder si nosotros llamemos a Él. Dios es Dios. Y como dice en Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios es santo y recto, y es verdad que cumple sus propósitos santos, aún usando hombres pecaminosos, por eso es por su grandeza, y que en ninguna manera debemos pensar que Él es autor del pecado
ni fuerza a los hombres pecar. La clave para entender esto se encuentra en 22 y 23. Cuando dice que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. Estoy adelantando. Versículo 21. No tiene potestad el aparejo sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra para honra y otro para deshonra. Todo de la misma masa. Y aquí el énfasis es que la masa es la humanidad pecaminosa. No está hablando de crear el hombre, creó el hombre bien, pero el hombre cayó. Y otra vez el apóstol está refiriendo a muchos pasajes del Antiguo Testamento. Hablan Isaías 45 y otro en 60, se me olvida cuál. Jeremías 18, Isaías 45 y Jeremías 18 son los pasajes más famosos, más entendidos. Pero el punto es que Dios está tomando de la misma masa, de la humanidad pecaminosa, algunos vasos, o sea, hombres, para propósitos nobles y otros ignobles. Pero el punto es que como el hombre es caído, es pecaminoso, es culpable, Dios no tiene que decirlo, peque tú, ya lo hace por su propia voluntad. Sí, Dios enderezó el corazón de Faraón, pero Faraón ya hizo lo que quiso. Lo que Dios hace es soltar las riendas, si puedo decirlo así. Debemos recordar lo que él dijo en capítulo 1. Cuando el hombre es rebelde, él lo entrega a sus concupiscencias. Entonces, el vaso no comienza limpio hasta que Dios lo hace inmundo. El vaso comienza profanado y queda así hasta que Dios en su bondad lo limpia. Y entonces por eso no debemos responder con Dios ni culpar a Dios por nuestros pecados, pero debemos apreciar su paciencia y buscar la salvación mientras se puede encontrar. En versículos 23, 2 y 23 habla de la paciencia de Dios. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira que son preparados para destrucción, y se puede traducir, es debate. Dice preparados, pero se puede traducir también que se preparáronse a sí mismos para destrucción. Pero es con paciencia que soporta el pecado de los impíos. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y su honor y su misericordia a los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Estos versículos son muy profundos y deben darnos, debemos meditar en ellos. Está diciendo que la única razón que los impíos no ya experimenten la ira de Dios es que Dios está manifestándoles a ellos paciencia por el bienestar de sus elegidos. Y si no crees en el infierno, leen estas palabras otra vez. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios está
dice, queriendo mostrar su ira. Su justicia, su odio del pecado, lo motivan a destruirlos, pero a la vez su amor y su misericordia lo detienen para que no todavía manifieste su ira hasta que cumple sus propósitos con sus enemigos. Entonces, el asunto aquí no es que Dios está haciendo que algunos hagan bien y otros hagan mal. Dios está manifestando mucha paciencia con los pecadores, con los impíos, para que pueda manifestar su misericordia a los que ha llamado, a los que ha escogido. El asunto otra vez es misericordia, no justicia. Mediten en la parábola que Jesús dijo del trigo y de las cizañas. Que dijo el dueño, espera hasta que el coser, cuando se manifiesta y podemos apartarlo sin hacer daño al trigo. Esto es el punto. ¿Qué? Si Dios decidió ser paciente, es Dios, Él puede. ¿Qué? Si decidió manifestar misericordia a algunos. Lo hizo en una forma justa, entonces ¿quién puede culparlo? Nadie. Dios es Dios y no debemos pensar que podemos criticarlo por hacer lo que Él gusta. Él es soberano. La cosa maravillosa es que a los que ha escogido los salva, aunque no merecen la salvación, no más que los que dejan su pecado. Preparados de antemano. Me recuerda de Efesios 2:10, que dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, es uno de nosotros, pues es don de Dios, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios preparó obras para sus elegidos y preparó sus elegidos, y ahora todo conforme a su plan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, tenemos batallas aquí, pero Dios está preparándonos para la gloria. Un día vamos a verlo como Él es, y nosotros vamos a ser como Él es también. Los ángeles lo ven en su gloria ahorita y adoran, pero puedo decirles algo. Solamente los redimidos pueden apreciar la gloria de las riquezas de su misericordia. Porque solamente nosotros, hombres que hemos recibido el don de la fe de Jesucristo, podemos cantar del perdón y del amor del Cordero. Bueno, ¿qué digamos de todo esto? Otra vez hemos visto que Dios es soberano. Él tiene derecho a gobernar su creación como Él gusta, incluyendo a nosotros. Tiene derecho a manifestar su misericordia a quienes quieren. Dios es Dios y nosotros hombres. No debemos ser respondón, debemos doblar nuestras rodillas antes de Él. No debemos culparlo por nuestros pecados, porque estamos haciendo lo que creemos. Y no debemos despreciar a su paciencia. Pero nos dice que su paciencia significa salvación.
La razón que Dios no ya derrame su ira es porque está dando otra oportunidad a los judíos a arrepentirse y creer. Entonces, Dios no derrama su ira por el bienestar de los que Él está llamando todavía de las tinieblas a la luz. Si hoy día oyes su voz, venga a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para pecadores. Venga a Él, pídelo y te salve. Si tu alma rebelde contra la idea que Dios escoge no los hombres, bueno, ten cuidado, porque Dios es un fuego consumador para los que resisten a su Hijo. No culpa a Dios por tu incredulidad. Es lo que tú escoges. Si quieres creer, ven a Cristo. Y si no puedes, pídelo fe. Él no va a rechazar a los que vienen a Él. Confiesa que tú eres pecador y que necesitas su salvación y te salva. Si tú dices, pues yo no soy barro, yo puedo hacer lo que quiero cuando quiero, es el orgullo. Tenemos que evitar el orgullo y humillarnos ante Dios. Nosotros no somos capitanes de nuestras almas. Debemos echarnos en las manos de Cristo y pedirle perdón, porque solamente Él puede rescatarnos del pecado que domina nuestras vidas y nos hace resistir a la voluntad de Dios. Y si tú crees en Cristo, no vas a decir, es mi brazo, es mi sagacidad que me ha hecho cristiano. No vas a decir, yo fui un vaso de barro destinado para la ira, preparándome para la destrucción, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y yo te doy la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y tú escogiste hacer algunos vasos de honra de esta masa iba a la destrucción. Gracias por habernos llamado y dado fe. Ayúdanos en lugar de glorificarte y decir que a ti sea la honra y la gloria, porque nosotros no somos nada. Y Padre, si hay alguien que tú estás llamando hoy, que no endurezca su corazón, sino que lo concedas fe para creer y sea salvo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.